importante de este tipo de cultura. Nosotros no podemos saber cuál es el tipo de cultura dominante en una organización hasta haber hecho el estudio de la cultura. La cultura paternalista son generalmente las culturas de las pymes, de las empresas familiares. La cultura pática es la cultura de un banco minorista, que me parece lo más clásico. La cultura nómica son organizaciones que no saben muy bien hacia dónde van. La cultura exigente es la que te pone el aliento en la nuca, y la cultura integrativa es la que habitualmente están en los manuales de administración y posiblemente en el doctor Franklin me lo esté destacando, que por lo que escuché, el trabajo en equipo, la visión, el compromiso, la adaptación a los cambios, y eso como son las organizaciones a las que deberían girar todas, pero en la realidad esas organizaciones son muy pocas. Lo que nosotros hicimos fue trabajar sobre un tema que es el tema de los méritos. Lo que yo aprendí, yo estudié administración, pero antes había estudiado otra carrera, ciencias sociales, y en la realidad fui años sociólogo, aunque mi título de base es muy parecido, pero no es exactamente ese, pero sí la gente me identifica como sociólogo, pero también soy licenciado en administración y he trabajado en consultoría y demás. Recién hacía la cuenta cuando habló el profesor Franklin, yo tengo 57 años de experiencia laboral, más cuando era niño vendí diarios y repartí leche, que eso no los cuento, que no sé dónde los ubicaría. Eh, Ahora, nosotros desde hace mucho tiempo nos dicen que las organizaciones, lo que yo estudié, que las organizaciones tenían que buscar las mejores personas, los que estaban más capacitados, y esto es lo que yo aprendí en selección de personal, y recuerdo a la profesora de Syracuse, de Marta Trovati, que falleció muy joven, pero cómo había que hacer la selección de personal y esas eran las características. Entonces, nosotros cuando fuimos haciendo el trabajo siempre aparecía como último que los ascensos se realizaban por mérito en la organización. Y ustedes abran, no sé, tomen Chavinato, que mencionó el doctor Franklin, y usted va a ver que hay un capítulo que le dedica a la selección del personal. Lo que a nosotros nos daba era que los ascensos no se realizaban por méritos. Entonces, lo primero que quiero aclarar que es méritos. Méritos es la acción que hace al hombre digno de premio de castigo. En cierta manera, en el segundo párrafo decimos, los cargos y las recompensas sociales y económicas se realizan de acuerdo a las cualidades y calificaciones individuales. Las personas con mayores aptitudes y capacidades obtendrán los cargos y puestos sociales de mayor importancia y prestigio. Nosotros asistimos hace pocos meses a una discusión sobre el tema de los méritos. Esto está escrito antes de esa discusión, que tiene que, cuando se habla de la meritocracia, se está refiriendo a otro fenómeno, a un fenómeno que es la falta de igualdad en el acceso a la formación necesaria para cumplir con los requisitos que se están mencionando. En cierta manera es cierto, el origen social, yo lamento decir esto, ¿no? En general, el origen social determina posiblemente mayores posibilidades de adquirir estudios y conocimientos. Entonces, yo tengo que hacer una aclaración muy particular. Yo soy hijo de inmigrantes y realmente si me desarrollé y demás, porque fue un momento donde la educación estaba bastante abierta y donde, bueno, pude acceder a colegios con exámenes de ingreso y a la Universidad de Buenos Aires con examen de ingreso, pero que en ese momento posiblemente estuviéramos más igualados en el tema educativo. ¿Qué es lo que a nosotros nos digo? Nosotros exploramos dos cosas, espero que se llegue a ver bien. Las dos preguntas que hicimos fue, ¿la organización, la promoción se realiza en función del mérito del desempeño? Y la segunda es si los criterios usados para las promociones y los ascensos son justos. La primera escala, sale del 1 al 5, es una de Likert con 1 y 5, o sea que el promedio es 3. O sea, si es el promedio 3, en una escala de 10 sería más o menos la mitad. O sea, lo que dicen, que uno le dice si los ascensos promedio, dicen que el 50% dicen que no. En esta escala, es una escala de 11, también de Likert, pero es una escala de 11 posiciones. Y entonces el promedio sería 5,50. Ustedes miren, hay cierta correlación, pero que tampoco consideran que son justos los ascensos. Sí hay una diferencia. La organización integrativa
es más justa aparentemente en esos ascensos, mientras que las organizaciones apáticas o axonómicas hay una percepción de mayor injusticia dentro de los ascensos. Lo que hicimos fue, lo que yo voy a presentar ahora es algo relativamente sencillo. Lo que miramos fue las correlaciones existentes entre distintas variables y si las promociones fueron en función del mérito, si consideraron. Por un lado, una persona sin interacción con valores, micrófono abierto, por favor. La organización y valores lo que me señala es que hay una alta correlación con los criterios de méritos y justicia. En el caso de me siento reconocido, si hay reconocimiento de la gente, las personas en general van a ver que hay criterios justos. Existen canales de expresión para las necesidades personal. Cuando las recompensas se consideran adecuadas, aparece también ese criterio de justicia. A mí me da la sensación que hay toda una serie de elementos virtuosos dentro de las organizaciones que reafirman esos criterios de justicia y de mérito. Yo voy a tratar de acortar porque me interesa más la última parte. Donde hay información que circula, hay buena, vamos a decir, se considera que los méritos para los ascensos son justos, pero por otro lado no quisimos poner siempre los elementos negativos. Cuando no hay justicia en los ascensos ni los criterios son claros, aumenta el estrés dentro de las organizaciones. Nosotros planteamos referente a la justicia organizacional, lo que consideran que es justo. Es posible que este tipo de situaciones mejore la relación entre las personas y la organización. Cuando consideran de que no hay justicia en esto, se generan problemas en la organización. Veamos, bueno, aumenta la satisfacción. Bueno, reitero lo que dije ayer, la satisfacción con el jefe. El tema del jefe inmediato es un tema como que está olvidado. Hablamos, reitero, del liderazgo, pero no hablamos del jefe inmediato, y ese jefe inmediato es importantísimo. Perdón, yo he trabajado mucho con organizaciones científicas, evaluando entidades de CONICET y demás. Ahí se ve muy claro, el jefe del grupo es importantísimo para que se produzcan resultados. La distancia jerárquica, o sea, la distancia que se siente el de abajo hacia el de arriba, o recién el profesor Franklin mencionó a Hofstede. Hofstede señala la distancia jerárquica, la distancia que mira el de abajo al de arriba. Yo después, en un trabajo, digo que hay, como soy argentino y él es holandés, yo creo que hay distancia jerárquica ascendente, que sería la que dice Hofstede, y hay una distancia jerárquica descendente, que yo diría como argentino, es la distancia que se siente el que está arriba del que está abajo. No sé, yo cuando doy cursos muestro algunos detalles que me marcan esas distancias. Por ejemplo, la cantidad de puertas que uno tiene que atravesar para llegar a la máxima jefatura. El hecho, yo digo, de las gerencias de puertas abiertas a las gerencias de puertas cerradas, eso me marca la distancia, o sea, el acceso a la organización por parte de las jerarquías o de los demás. Si hay ascensores, ingresos particulares, y bueno, ese tipo de cuestiones. Y lo que nosotros acá sí pusimos, el estilo autocrático no se da con el tema de los méritos, y si a las personas de la organización solo les interesa el sueldo, porque hay veces que a mí me consultan, me dicen, y solo les interesa el sueldo, y mirá, ¿qué querés que te diga? Es muy difícil, hay personas que solo les interesa el sueldo, y entonces evidentemente ahí no se va a percibir como. Me interesa marcar una cosa que mucha gente me ha cuestionado, no en este, sino en otro. Sorprendentemente, satisfacción es posiblemente, en este caso estoy diciendo, aquellas personas que consideran que los méritos son justos, podría agregar, si están satisfechos, la correlación marca que son optimistas respecto al futuro del país.
Si una persona es bien tratada o se siente bien en el trabajo, es más optimista respecto al país de que el que se siente maltratado dentro del trabajo. Hay alguna persona que me dice, ¿pero qué tiene que ver? No lo sé. Ese es otro tema. Yo hago investigación básica en este caso. Entonces, de cierta manera, fíjense del impacto social que pueden tener las gestiones de las organizaciones. Los universitarios consideran que hay más justicia en los ascensos y los que tienen menos conocimientos sienten que hay más frustración en esos ascensos. Eh, las, eh, las conclusiones son más o menos las que decía. Yo hice una cosa que el evaluador hizo un comentario, pero que a mí me parece que esto es un congreso y yo creo que hay que enriquecer los resultados. Nosotros hicimos 6 trabajos sobre los ascensos en las organizaciones. 6 trabajos. Siempre desde el detalle que pudimos haber encontrado, 1 con Mariel Ortiz, 4 con Manuel Alconada. Lo que nosotros hicimos con otra metodología fue un estudio de por qué se ascendía. E hicimos 2 preguntas: ¿por qué se asciende y por qué se debería ascender? Y distribuimos 4 grupos: gerentes de lo público, gerentes de lo privado, empleados sin jefatura de lo público y jefatura de lo privado. Esto lo hicimos hace unos años. Sorprendentemente, para mí fue una serendipia total, los gerentes de lo privado decían que no ascendían a la gente por sus conocimientos, sino que básicamente era si lo conocían, si tenían confianza en ellos y si mostraban lealtad a la jefatura. Imagínense, ahora todos decían que tenía que ser por mérito en los 4 subsectores, entonces aparecían otras cosas en los ascensos. Yo creo que hay que hablar de ascensos, ingresos, podríamos tomar a Shane y hacer el cono y agregarle la entrada y la salida, que los movimientos en las organizaciones se mueven por otra cosa. Yo creo que a lo mejor el concepto de mérito debería ser modificado o al menos charlado sobre eso. Los trabajos que nosotros hicimos nos muestran que hay una importancia relativa de la educación y de la meritocracia en función de los respondentes. Ustedes pregúntense, ¿cómo han conseguido los trabajos? Hay una colega, fuimos compañeros de facultad, que se ha dedicado a la educación, Guillermina Tiramonti, que dice, el primer trabajo siempre se consigue por relaciones. Entonces, fíjense ustedes en el trabajo, ¿por qué ingresaron? Y ustedes van a ver que hay muchas relaciones, amistades y demás. Y por otro lado aparece el tema de los intangibles, y en los diarios uno está realmente los intangibles, pero hablan de los intangibles como elementos positivos. El elemento de, vamos a decir, de manejar mucha información, el tema de manejar, vamos a decir, de tener capacidad de liderazgo, capacidad de aprendizaje, trabajo en grupo, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. En la realidad no parece que sean esas, sino que aparecen estas que yo estoy mencionando. No sé si está, yo vi un Juan Ayala, no sé si sea Juan Carlos Ayala. Cuando tuve los resultados fui a verlo a Juan Carlos, colega de la UBA, gerente de una empresa, y le dije, mira, tengo de recursos humanos, ¿no? O sea, tengo estos resultados, decime, a ver, pues no hay estudios sobre esto, no hay prácticamente estudios. Entonces, lo que yo creo que hay intangibles, pero hay otros intangibles que son los que no se mencionan. El ser familiar de alguien, el ser amigo de alguien, el ser conocido de alguien. Entonces, me parece que eso tendría que modificarse, ¿no? O sea, no se actúa en base solo a la racionalidad técnica y de ahí formulamos de que en el fondo en las organizaciones se manejan 5 racionalidades, que esto sirve para los ingresos y para los ascensos. Hay una racionalidad económica, que son los ascensos que querría tener una persona, que busca remuneraciones y recompensas, pero también tiene una racionalidad económica el que adjudica un ascenso o un ingreso. Y entonces, ¿a quién le conviene ingresar? ¿Al que va a cobrar mucho o al que cobra poco? Y así lo mismo prácticamente. La segunda es la racionalidad técnica, que es la que nosotros manejamos. O sea,
Recién el profesor Franklin dijo que él conocía de procesos y demás. Mi primer trabajo profesional, porque tenía muy chico, era, ¿no? Mi primer trabajo fue hacer organización y sistema. Hacía formularios, hacía procedimientos administrativos. En ese momento se trabajaba con la 1401, por ejemplo, los listados de computación y los diseños de ese tipo de cuestiones. Nosotros empezamos con ese tipo de esa racionalidad técnica. A veces hoy digo, pero ¿cómo no saben hacer bien un procedimiento? Pero es esa racionalidad técnica. Hay una racionalidad política en las organizaciones. Y los directivos buscan ascensos jerárquicos y buscan acumulación de recursos de poder. O sea, suele decirse, obviamente, de que tiene que favorecer accionistas y demás, pero hay un capítulo del cual muchas veces no se habla dentro de las organizaciones, que son quiénes son los principales beneficiarios de la acción organizacional. Hay muchos elementos en Europa donde se habla de los gerentes y cuál es la remuneración de los gerentes. Entonces, yo creo que esa racionalidad política es como importante. Y es posible que busquen alianzas con determinadas personas, entonces designen dentro de la organización a un pariente de otra organización con la cual se quieren vincular. Y hay una racionalidad social, vínculos positivos con otros grupos o personas, son colegas, familiares, amigos, vínculos religiosos. Ustedes trabajan, díganme, en las organizaciones donde ustedes trabajan, ¿no hay familiares? En Argentina, muy difícil que en una organización no haya familiares. Muy difícil. Vale para la universidad, y vale para una empresa, y vale para un sindicato, y vale para una escuela, o para una, no sé, hay una universidad que me estoy acordando, rector tal, vicerrector tal, y son el mismo apellido. Entonces, en cierta manera aparece esos vínculos o relacionarse con otro grupo social. Y por otro lado, hay una racionalidad ideológica o ética que, que tiene que ver con congraciarse con cuestiones que tienen que ver con obrar correctamente o acceder a personas que piensan de determinada manera. Entonces, lo que nosotros planteamos es que los ascensos en las organizaciones, en algunos casos, son justos y algunos son claros, y en otros casos, no. Entonces, creo que es como para mirar. No hay, reitero, no hay estudios sobre este tema. Ojo, trabajamos durante 10 años sobre esto y no hemos encontrado resultados. No sé, algún comentario. Bien, profesor, muchas gracias. Sí, a ver, ahí está. Muchas gracias, profesor. Le doy la palabra a la profesora Elsa Ibarra. Buen día, profesor Góngora. Góngora, Hola, buen día a Elsa. todos los presentes. En realidad, el objetivo de dedicarle estas palabras es agradecerle a usted por las palabras que nos hizo llegar como equipo CONLAT. Creo que no solamente somos un equipo, sino que son ustedes también parte de lo que es el CONLAT. Solos nosotros nos saldríamos adelante. Tenemos el apoyo de la facultad, que es sumamente importante, los trabajos de ustedes, los evaluadores y por supuesto todo el público que asiste año a año a nuestro evento. Ojalá podamos continuar siempre, no solamente en estos 10 años, porque antes era Janea, ahora es CONLAT, y vamos llevando a la otra parte que es el encuentro que nos identifica de la región jesuítica guaraní. Ojalá podamos seguir todos juntos y por supuesto que vaya quedando gente que lo mejore todavía. Eso era un poquito lo que quería decirle. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo CONLAT. Esa es rarísimo lo que me pasó a mí, que yo haya comentado cómo nos conectamos y el día sábado me haya llamado por teléfono para aclararme la situación. O sea, la dedicación es absolutamente total. Y reitero, está bien, yo puedo tener un compromiso con la Universidad de Misiones, compromiso en el hecho de sentirme en deuda y vincularme y de, vamos a decir, psicamente con la universidad, pero reconozco que si no fuera por el esfuerzo que realizan, muy difícilmente se podría producir esto. Espero que, no sé, se me cayó, espero que esté conectado. Sí, profesor, está. No sé si hay alguna pregunta. Gracias.
Bien. ¿Alguna pregunta? Hay un... Profesor, de acuerdo a su experiencia en este tema sobre la cultura organizacional, ¿es posible cambiar la cultura de una organización en el corto o Perdón, mediano plazo? perdón, escucho eco. Bueno, ahí un problema técnico. A ver ahora. Ahora sí, profesor. A ver. ¿Me escucha? Nosotros no lo escuchamos, está silenciado. A ver si puede. Sí, por ahí hacía eco mi micrófono, Ahí me está. parece, ¿eh? Por eso me apago para que hable. Bueno, no sé si alcanzó a escuchar la pregunta, ¿no? Le decía si con tantos años de estudiar la cultura de una organización, considera que es posible cambiarla en el corto o mediano plazo. No, no sé cómo solucionar este tema. ¿Ustedes me escuchan bien? La cultura se cambia a largo plazo. No se escucha bien, lamentablemente. Tiene, profesor, que alejar su micrófono de sus parlantes. Ahí se me escucha. Es prueba y Sí, error. tiene dos cuentas abiertas, profesor. ¿Sí? Tiene dos cuentas abiertas, por eso. ¿Ahora se me escucha? Bueno, Sí, sí, evidentemente tenías razón, había dos pantallas abiertas. O sea, eh, cambiar una cultura lleva muchos años, salvo que haya un reemplazo poblacional. O sea, yo ayer creo que mencioné el caso del Banco Galicia, Banco Español. Lo que hizo Banco Galicia fue comprar Banco Español, compró los clientes y compró los edificios, echó a todo el personal del Banco Español y designó nuevo personal. Entonces hay una nueva cultura. Lo que hubo fue un reemplazo poblacional. Ese caso es posible. Entonces, a veces cuando dicen hay que echar a todos, bueno, eso significaría posiblemente cambiar una cultura, no lo sé. Yo creo que, ojo, además las culturas organizacionales están muy influidas por las culturas del contexto. A ver, cito algunos de los trabajos. Hay un trabajo, por ejemplo, de comparación de España y Suecia por el tema de Globe, y hay otro de Colombia con Canadá. Y lo que determinan es que las culturas nacionales se imponen sobre las culturas de las empresas. En cierta manera, lo que no llegó a decir Hofstede, que Hofstede mencionaba que había una gran influencia de la cultura del país en las organizaciones, hay lo que se determina después es de que incluso y se impone sobre las culturas de las organizaciones. Entonces no es solamente cambiar la cultura de la organización, posiblemente haya que cambiar la cultura contextual. bien, muchísimas gracias, profesor. Si no hay más preguntas, lo despedimos, agradeciéndole de nuevo su participación y esperamos contar con su presencia nuevamente. Y esperemos que sea presencial el año que viene y que pueda comer el surubí y que pueda ir a California a comprar los chipacitos. Bueno, Ojalá. felicitaciones. Yo a la tarde Gracias, no voy, profesor. les Muy agradezco amable. por la paciencia. Muy bien. Continuando con las presentaciones, estamos en horario para recibir a Nicolás Beltramino, si se encuentra.
Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo le va? Un gusto. Buen día. Igualmente, ¿cómo andan? Hola Elsa, ¿cómo andas? Muy bien, profesor. También estamos a la espera de su presentación y de su exposición entonces. Bueno, perfecto. Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve. Bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes que nada, gracias al comité organizador de CONLAT por continuar con el esfuerzo de estos congresos que ya llevan 10 años de existencia, en los que en algunos de ellos he participado con presentación de diversos trabajos de investigación que llevamos adelante. En esta oportunidad voy a presentar parte de un trabajo mucho mayor. Este trabajo, como para contextualizarlo un poco, es un trabajo derivado del Observatorio Iberoamericano de la MIPYME, que estudió justamente cuáles fueron los efectos económicos de la pandemia COVID-19 en distintos países de Iberoamérica. El Observatorio Iberoamericano de MIPYME ha sido creado por una alianza entre varias redes, entre ellas la red FAEPYME de España, la red CLADEA, la red REUNE, la red ASCUN y la red Motiva. A partir de esa iniciativa se pensó en este año 2020 a hacer un estudio a nivel iberoamericano sobre qué efectos económicos habían tenido la pandemia del COVID en las MIPYMES. Argentina participó en este estudio con la participación de varias universidades nacionales, como son la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad del Comahue, la Universidad Nacional del Noreste, la Universidad de Entre Ríos, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Villa María. A partir de eso se hizo el informe Argentina que estamos publicando en estos días, y dentro de ello, conjuntamente con la Universidad de Córdoba, hicimos este trabajo en el cual medimos los efectos económicos que la pandemia había tenido específicamente en las pymes de la provincia de Córdoba. Este trabajo con el equipo de investigación de la Universidad de Villa María y de la Universidad de Córdoba fue llevado adelante o dirigido por quien les habla, y estaba constituido por el contador y especialista Juan Marcelo Ingaramo, la contadora Lilia Karina Gazzaniga y la licenciada Natalia Beltrami. A partir de eso, planteamos una serie de objetivos que básicamente estaban descritos en el título del trabajo, que fue determinar el impacto que la crisis económica de COVID-19 había generado en distintos tipos de indicadores de las MIPYMES, con el objetivo de conocer cuáles o qué dificultades principalmente habían atravesado este tipo de empresas como consecuencia de la pandemia. A partir de allí elaboramos un cuestionario que fue elaborado, un cuestionario estandarizado aplicado a todos los países que habían participado, como fueron
España, México, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil y México. En ese caso, nosotros en Argentina específicamente relevamos 553 empresas y en el caso particular de la provincia de Córdoba, esa muestra fue conformada por 123 pymes de la provincia de Córdoba. Ese cuestionario estuvo dirigido a los responsables de la empresa, ya sea el gerente, el propietario o el máximo nivel de gestión de cada una de las organizaciones. Hicimos una encuesta por medio de un aplicativo SurveyMonkey y luego fue procesada mediante el software SPSS. Realizamos un muestreo en base a las condiciones que existían y por la falta, digamos, de información disponible acerca de la población total de pymes a nivel país y su distribución por sectores y por tamaño de las empresas, aplicamos un muestreo no paramétrico y por conveniencia, es decir, este tipo de muestreo fue un muestreo en base a la disponibilidad y a aquellas empresas que manifestaban su disposición para contestar el cuestionario. A partir de allí pudimos obtener esta muestra en el cual básicamente más de la mitad, el 51% de las empresas eran pequeñas empresas y después el resto se dividía prácticamente en partes iguales entre medianas y microempresas. En el caso de la distribución por sector de actividad, consideramos básicamente 5 sectores que son el sector agropecuario, dado que dentro de la actividad de la pampa húmeda, fundamentalmente muchas empresas están relacionadas con la producción agropecuaria, el sector industrial, el sector de la construcción, que es el más pequeño de todos, y el sector comercio y el sector servicio. En la muestra general hay una descripción mucho más detallada de actividades y esto es un agrupamiento solamente a los efectos de presentar una distribución general de la muestra. También analizamos quién controlaba la propiedad de la empresa y pudimos identificar que el 68% de la muestra tenían un control de tipo familiar, es decir, eran empresas netamente familiares y un 32% eran empresas no familiares. También en función de la realidad de la pandemia, decidimos investigar qué porcentaje de las empresas realizaban trabajo remoto o teletrabajo, ¿no es cierto? Habiendo podido identificar que el 33% de las empresas realizaba o realizó durante la pandemia teletrabajo y el 67% continuaba con trabajo presencial. Esto es básicamente porque fíjense que coincide mucho con lo que es la distribución por sectores, dado que mucha de la actividad es actividad de tipo industrial y no se puede hacer mediante teletrabajo. Y también investigamos acerca de cuáles eran sus proyecciones o sus perspectivas futuras posterior a la etapa de la pospandemia, si iban a continuar realizando teletrabajo y un 25% manifestó que
posterior a la pandemia iba a continuar con esta actividad del teletrabajo. Esto es en cuanto a las características generales que después nos sirvió para llevar adelante un análisis de acuerdo a estas distintas variables. En cuanto a la estructura del cuestionario, básicamente se evaluaron distintos indicadores y el impacto concreto que tuvo la pandemia sobre el empleo, es decir, si habían aumentado, disminuido o mantenido la cantidad de personal con respecto al año 2019. Lo mismo hicimos con respecto a las ventas y cuál era la tendencia a futuro que tendrían las ventas para el primero y segundo semestre del año 2021. También se analizaron el impacto que había tenido la pandemia sobre distintos indicadores económicos, rentabilidad, liquidez, inversiones, endeudamiento, que ya lo vamos a ver más adelante, y el efecto sobre la internacionalización, tanto en cuanto a volúmenes de ventas y en cuanto a mercados que habían tenido durante este periodo. También los efectos que habían tenido sobre la organización, es decir, tanto en actividades operativas, modificaciones que habían tenido que realizar con respecto a algunas cuestiones para poder satisfacer mejor a los clientes, llegar a otros mercados, adaptar, ¿no es cierto?, el negocio o la actividad que estaban desarrollando. La actividad innovadora, es decir, si habían realizado o no inversiones, ya sea en productos, desarrollado nuevos productos, nuevos procesos, o habían hecho algunos cambios en cuanto a los sistemas de gestión. Luego analizamos también el acceso a la financiación, si habían pedido o no créditos y cuáles habían sido las condiciones de contratación. Y por último, analizamos también el efecto sobre algunos indicadores de rendimiento. Comenzando entonces con el análisis, el primero de los aspectos analizados fue la evolución del empleo. En cuanto a esto, pudimos observar que el 40,7% de las empresas, es decir, casi la mitad de las empresas habían logrado mantener su personal con respecto a 2019 y un 32% habían disminuido y solamente un 26% había aumentado su personal con respecto a 2019. También le consultamos sobre la tendencia que tenían o la perspectiva de empleo para el año 2021 y el 68% de las empresas sostuvo que iba a mantener la cantidad de personal del 2020, un 23% lo iba a aumentar, lo cual es un porcentaje entre mantener y aumentar casi o más del 90%, y solamente un 8% lo iba a disminuir. Con lo cual esto después nos permitió calcular cuál era el saldo de las expectativas de empleo. Calculamos el saldo de las expectativas de empleo a través de la diferencia entre lo que pensaban que iban a aumentar y lo que iban a disminuir. Con lo cual las perspectivas para
o las expectativas para el 2021 son bastante favorables, ya que el saldo de las expectativas son positivas o más positivas con respecto a el año 2020, en el cual teníamos expectativas negativas tanto para mantener como para aumentar el empleo. Es decir, esto quiere decir que el empleo o las empresas pensaban que iban a disminuir a mantener en menos un 6,5%, es decir, que los que pensaban disminuir era mayor a los que pensaban aumentar el empleo en esa época. Posteriormente hicimos un análisis por distintas variables. Estas variables eran el tamaño de la empresa, la antigüedad, el sector de actividad y si habían o no recibido algún tipo de subsidio. Es decir, si habían recibido o no habían recibido algún tipo de subsidio, y pudimos, en cuanto al empleo, verificar que solamente existían resultados positivos y significativos con respecto a haciendo la prueba de chi cuadrado, solamente con la antigüedad de la empresa, y las otras variables no había diferencias significativas con respecto al resultado total. Con respecto al segundo de los indicadores analizados, que fueron las ventas, pudimos observar que si medimos o comparamos el año 2019 con el 2020, podemos observar que el 36% disminuyó sus ventas con respecto a 2019. Y el 36% también lo aumentó, y casi el 28% habían mantenido las ventas respecto a 2019. Es decir, que acá vemos que hay una relación bastante pareja entre los que aumentaron y los que disminuyeron las ventas. Y en cuanto a las expectativas para el primero y segundo semestre del año 2021, es decir, este año en curso, vemos que para el segundo semestre preveían las empresas aumentar sus ventas en un 68%, es decir, el 68% de las empresas pensaban aumentar sus ventas, en tanto el 27,5% mantenerla, y solo el 4% pensaban que sus ventas iban a disminuir con respecto al año 2020. Al hacer el análisis por cada una de las variables que habíamos mencionado, tamaño, sector de actividad, si habían recibido o no subsidio, y la antigüedad de la empresa, pudimos observar que no existen resultados significativos con respecto a la prueba chi cuadrado. En cuanto al indicador de internacionalización, pudimos observar que el 37,4% de las empresas continúa regional, y con un promedio de ventas sobre el total del 39%, es decir, que de la participación de las ventas internacionales en promedio de las empresas fue del 39,4%. En cuanto a los mercados, podemos ver que en cuanto a la cantidad de mercados, el 42%, casi 43% no se vio afectado en cuanto
las ventas a distintos mercados, y el 29% lo afectó negativamente, en tanto que el 28% lo afectó positivamente. Por lo tanto, que esta variable vemos que en cuanto a la cantidad de mercados no tuvo una incidencia significativa. Y en cuanto al nivel de facturación, pasa algo similar, ¿cierto? Un 31% no se vio afectada, un 38%, aquí un poquito más, se vio afectada negativamente, y un 31% se vio afectada de manera positiva. Los indicadores económicos financieros que analizamos fueron el nivel de facturación, el índice de rentabilidad, el nivel de productividad, el nivel de inversiones que si habían realizado o no, el nivel de deuda y el nivel de liquidez de la empresa. A partir de este análisis pudimos observar que en la mayoría de casi en todos los indicadores, el impacto negativo fue el que tenía mayor proporción, que rondaba alrededor del 60%, en tanto que positivamente, o el impacto positivo sobre los indicadores fue de un porcentaje en torno al 20% y algunos menos, ¿cierto? Continuando con el análisis, luego estuvimos observando el impacto que tuvo la pandemia sobre distintas actividades, y las actividades las separamos en 3 grupos: actividades de tipo estratégica, actividades operativas y actividades con clientes y proveedores. En cuanto a las actividades estratégicas, pudimos observar que la cancelación de inversiones previstas fue la que tuvo mayor impacto, y la que menor impacto tuvo. Es decir, esto es un impacto de 3,2 en una escala de 5, ¿cierto? Es decir, nosotros habíamos pedido que la categorizaran del 1 al 5, cuál había sido el impacto que había tenido, y luego calculamos el promedio de ese impacto. Con lo cual observamos entonces que las empresas respondieron que en un 2,46 puntos de la escala de 5, es decir, menos de la mitad, no tenían un plan específico para la gestión de riesgo. Y la otra que analizamos es si habían adoptado medidas para gestionar la liquidez con un valor de 3,04 en una escala de 5 puntos. Lo mismo hicimos con las actividades operativas, y observamos que las que mayor impacto tuvieron fueron que tuvieron que modificar la oferta de productos o servicios para atender a otros tipos de clientes y otros tipos de necesidades debido a la realidad propia de la pandemia, y también tuvieron que realizar algunos cambios a nivel operativo de la empresa, por esto de la pandemia, colocar todas las disposiciones o los dispositivos para evitar el contacto físico, el tema de la sanitización, etc. Y en cuanto a las actividades con clientes y proveedores, la que tuvo mayores impactos fueron el endurecimiento, por un lado, de los plazos de pago de los proveedores, y
la afectación que tuvo la cadena de suministro con sus proveedores. Y el resto de las variables están por debajo del, o casi llegando al promedio en la escala esta de 5 puntos, es decir, de cerca de 2 puntos y medio. Pasando a los últimos dos indicadores, tenemos los indicadores de financiación y de rendimiento. En cuanto a las condiciones de financiación, vemos que solo el 34% de las empresas solicitaron financiación. Las que no lo hicieron eran en un 22% porque no lo necesitaban, y en un 28% porque recurrían a la autofinanciación. Y solo un 16% de las empresas sostenían que no lo solicitaban porque no lo iban a conseguir. Es decir, prácticamente se autoexcluían y no lo solicitaban. También les preguntamos acerca de si habían solicitado el préstamo, en qué condiciones se lo habían otorgado, y el 32% obtuvo las mismas condiciones de contratación que antes de la pandemia, y prácticamente la mitad tuvo condiciones peores. A un 3% no le aceptaron o no le otorgaron los préstamos, un 8% los tenían en trámite y otro 8% no se los han conseguido. En cuanto a la medición, nuevamente en esta escala de 1 a 5 de las condiciones de financiación, vemos que el que tiene mayor porcentaje es que le han acortado el plazo, ¿no es cierto?, para la devolución del préstamo, seguido por el tiempo de respuesta que tuvieron para concederle el préstamo por parte de la entidad crediticia. Y el último aspecto analizado, que fue el rendimiento, analizamos distintos indicadores de rendimiento como el ausentismo laboral, la satisfacción de los empleados, la rentabilidad, la rapidez en el crecimiento de las ventas, la rapidez en la adaptación a los cambios en el entorno, el grado de satisfacción de los clientes, la eficiencia de los procesos productivos y la calidad de los productos. Y observamos que el que tiene mayor valor en esa escala de 1 a 5 fue la satisfacción de clientes, con 3.72, seguido por la rapidez que tenían las empresas para adaptarse a los mercados y la calidad de sus productos. Para finalizar, y en función de respetar el tiempo asignado, podemos sacar como conclusiones principales de este estudio que el 36,1% de las empresas vieron que sus ventas disminuyeron con respecto a 2019, el 32,5% debieron reducir su personal, el 56,6% de las empresas pymes analizadas disminuyeron la rentabilidad, tuvieron que endeudarse en un 46,7%. También otro de los impactos fue que debieron suspender las inversiones previstas en casi un 53%, y el 75,6% tuvo que realizar modificaciones en los productos y los servicios para poder satisfacer las necesidades de sus clientes. Y por último, el 33,6%, casi una tercera parte de la muestra, debió solicitar préstamo. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para consultas que quieran hacer. Muy bien, muchas gracias, profesor. Tenemos una consulta
del profesor Aldo Montini. Dice, ¿qué opinión tiene sobre los programas de promoción del empleo que posee el Estado? Y los programas de promoción del empleo hasta el momento han dado pocos resultados positivos, sobre todo en las pymes, porque en muchas ocasiones le solicitan algunas exigencias que las pymes no pueden llegar a cumplir, ¿cierto? Y porque muchas de ellas, ¿no es cierto?, tienen bastante porcentaje de personal en negro y eso les impide tener acceso a estos mecanismos de promoción del empleo suministrados por el Estado. Bien, muchas gracias. ¿Otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, le agradecemos su participación, profesor. Bueno, ¿Sí? muchas gracias. Una cuestión, le voy a pasar una parroquial. En el año próximo, es decir, en el 2022, continuaremos con otros estudios por parte del Observatorio Iberoamericano de las MIPYMES. Invito a todos los investigadores que estén interesados en participar y sumarse a este equipo de investigación que está abierta la participación, ¿cierto? Cualquier cosa me pueden contactar, ahí está mi correo institucional y bueno, y quedo a disposición por cualquier consulta que quieran hacer al respecto para unirse al observatorio. Muchas gracias, profesor. ¿Puede dejar de compartir la pantalla, por favor? ¿Sí? Y ahí estamos y continuamos. Muy bien, muy amable, gracias. Bueno, siguiendo con el tiempo, respetando el tiempo, mejor dicho, seguimos con el próximo trabajo. Recibimos a Diego Linksberg y Luis Lesta, ¿sí? No se le escucha. Sí, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ¿Qué tal? Buenos días. buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Bien, igualmente. A vos, Marcelo, no se te está escuchando. Exactamente, no se le escucha. Ok. Un minuto, dice. Bueno, sí. Igual yo arranco porque la primera parte la presento yo. Voy a compartir pantalla. Perfecto, gracias. Bien. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí, se ve bien. Bien, bárbaro. Bueno, arrancamos nomás. Bueno, en primer lugar, obviamente nos presentamos. Mi nombre es Diego Lichtenberg. Soy, contador, licenciado en Administración y magíster en Dirección de Negocios. Me acompaña Luis Marcelo Lesta, que es licenciado en Administración y especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Ambos trabajamos en el Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y queremos presentarle este trabajo que hemos realizado en la ciudad de Córdoba en épocas normales y en tiempos de pandemia. Este trabajo forma parte de un trabajo mayor, ha sido presentado en la CECIT, en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Básicamente nuestro trabajo pretende alcanzar tres grandes objetivos. El primero tiene que ver con intentar entender la realidad de la interculturalidad en las escuelas de nuestra ciudad, considerando que es un tema importante dada la conformación de nuestra sociedad y específicamente considerando la población estudiantil que forma parte de estas instituciones educativas. En segundo lugar, intentamos indagar acerca de cómo se gestiona la interculturalidad en las escuelas municipales de nuestra ciudad. Finalmente, también pretendemos ser un punto de partida para promover políticas públicas a nivel gubernamental y políticas escolares, obviamente, a nivel de los establecimientos educativos.
Viendo pasar pantalla. Ahí está. Ahora sí. Bien, adentrándonos un poco en la temática, básicamente podemos decir que la diversidad cultural es una realidad que se encuentra presente en la sociedad. Hoy todas las sociedades son interculturales, ¿no? Permanentemente convivimos con personas de diferente origen étnico, religioso, lingüístico, etc. Sin embargo, la gestión de este hecho muchas veces no es realizada con la eficacia y eficiencia que amerita un tema tan crucial para la convivencia pacífica y armónica de la sociedad. En procesos de migración, las familias migrantes requieren adaptarse a una realidad nueva, dinámica, cambiante, muchas veces no exentas de discriminación. A su vez, los ciudadanos de origen muchas veces se sienten menoscabados y vulnerados por el cambio que se produce en su entorno. Por lo tanto, frente a este contexto, los estados deberían, por un lado, garantizar los derechos que supone la migración, también brindar apoyo a los ciudadanos de origen y llevar a cabo procesos de cohabitación y valoración del prójimo y la diversidad, promoviendo naturalmente la integración. Cabe destacar en este sentido que la gestión de la interculturalidad debería abordar las tensiones y promover la convivencia pacífica de todos los habitantes independientemente de su origen. Ahora bien, la posibilidad de ser parte activa de una sociedad democrática, integradora, pluralista y tolerante se aprende de las primeras edades. Es por ello, digamos, que en esta instancia es donde la escuela adquiere un protagonismo importante, ya que es donde los alumnos comparten aprendizajes, experiencias, vivencias con otros compañeros que no tienen por qué modificar o renunciar a cómo son para sentirse incluidos y ser partes del grupo, ¿no? Claramente la interculturalidad tiene por objetivo no ignorar las diferencias, sino por el contrario, tener en cuenta la diversidad, visibilizar estas diferencias y tratar de construir lazos a partir de las mismas. Así, naturalmente, la escuela aparece como un espacio integrador en donde los niños comienzan a dar sus primeros pasos en la sociabilización e interrelación con los demás. Por ello, estas instituciones no solamente deben cumplir con su rol formador desde la óptica técnica educativa, sino también desde el punto de vista de la integración y aceptación del otro como par y como sujeto de derecho. En esta misma línea, y ya más específicamente en relación a la temática de nuestro trabajo, se debe mencionar que las escuelas municipales de la ciudad de Córdoba han sido ideadas e implementadas con el fin de llevar y acercar la educación a lugares y zonas de alta vulnerabilidad, básicamente zonas de la periferia de la ciudad y marginales. Las escuelas municipales nacen en el año 1984 como un sistema compensatorio del sistema educativo provincial, en el cual claramente se evidenciaba un importante estancamiento en el número de unidades educativas que no se correspondía con el fuerte incremento poblacional. Si ustedes ven, ahí debajo están viendo un mapita, digamos, un plano de la ciudad de Córdoba, en el cual se observan varias de las escuelas municipales de la ciudad y podemos observar que las mismas, en su mayor cuantía, se encuentran en la zona periférica de la ciudad, que básicamente son zonas marginales, donde la población que vive en esas zonas, en términos generales, en un porcentaje elevado, son de origen migrante. Por lo tanto, la población estudiantil de esos establecimientos también son de origen migrante o hijos de migrantes. Por ello, justamente fue la elección de estas instituciones, de estas unidades académicas, para el análisis de la problemática o temática empleada en nuestro trabajo. Con el marco conceptual, deberíamos definir qué entendemos por interculturalidad, ¿no? En términos simples podemos decir que interculturalidad significa entre culturas, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad de oportunidades. Básicamente la interculturalidad conlleva el reto de no ocultar las desigualdades, los conflictos de la sociedad, sino trabajar con ellos, exponerlos, visibilizarlos, como antes comentaba, buscando consensos y puntos de encuentro. Tomando este gráfico de Martín Sten, Tutz y Pozo Serra, podemos decir que lo que pretende, en términos genéricos, la interculturalidad es intentar reconocer la existencia de los conflictos,
no pasarlo por alto, ni negarlos, hacerlo aflorar desde el respeto, ayudar a determinar los motivos por los cuales ha surgido para finalmente identificar puntos de encuentro. Claramente lo que pretende la interculturalidad es buscar generar relaciones de equidad a partir del reconocimiento y valoración de las diferencias, ¿no? Naturalmente esto no es sencillo, genera que los procesos de interculturalidad sean largos e involucren a diferentes actores y dirigentes, ya sea políticos, sociales, directivos. Específicamente en las escuelas municipales requieren de todos, es decir, de las autoridades, de los docentes, de los padres, de los alumnos. En los momentos actuales de pandemia, es necesario que todos los actores antes mencionados redoblen sus esfuerzos para gestionar de manera adecuada los procesos vinculados a la interculturalidad, porque son justamente las personas más desprotegidas las que sufren más intensamente las consecuencias negativas, ya sea sociales, económicas, sanitarias, de esta catástrofe. Finalmente, se debe considerar una situación que se observa y se presenta en nuestra comunidad y que tiene relación con la incorporación a nuestra sociedad de individuos de procedencias muy variadas que traen consigo diferentes realidades étnicas, sociales, económicas, culturales, religiosas, lingüísticas, así como esquema de valores y modelos normativos y de sociabilización claramente diferenciados. Y es aquí donde también la escuela adquiere una importancia trascendental para la gestión eficaz de la interculturalidad, no solo por su influencia sobre la población estudiantil, que la misma cobija, sino también por su vínculo y ascendencia sobre su entorno más inmediato, lo cual podemos observar en el gráfico de más abajo de esta diapositiva. Es decir, y para cerrar esta etapa de introducción, las escuelas municipales de la ciudad de Córdoba no solamente son un ámbito interesante para estudiar la gestión de la interculturalidad en nuestra sociedad, debido a la conformación que tiene su población estudiantil, que como antes comentaba, tiene un porcentaje elevado de estudiantes de origen migrante o hijos de migrantes, sino también por la influencia que la misma ejerce sobre su entorno, su microentorno, como pueden ser clubes de la zona, comercios, dispensarios, la iglesia, etc. Dicho esto, ahora hablamos de la investigación y el trabajo que hemos realizado, los resultados observados y finalmente las conclusiones arribadas. Bueno, muy bien. ¿Se puede escuchar? Sí, Marci. Perfecto. Siguiendo con lo que decía Diego, voy a bajar un poquito el volumen mío. Ahí está. Siguiendo con lo que exponía Diego Lichtenberg, ¿sí? Con respecto a los aspectos metodológicos que hemos utilizado para este trabajo, es una investigación de tipo exploratoria, ¿sí? Descriptiva, métodos cuantitativos y cualitativos de análisis, encuestas, entrevistas, grillas de conclusiones, para poder llegar a algunas conclusiones con respecto a este tema. Por supuesto que la escuela no es un lugar, no es un espacio neutro, ¿sí? En ella se transmiten los conocimientos, el legado cultural de la sociedad, pero también se transmiten sistemas normativos y de valores. Por eso para nosotros es esencial y forma parte de un núcleo central, ¿sí? Para todo el proceso de la interculturalidad. Se observan algunas actividades, ¿sí? Promovidas desde el gobierno municipal, porque ese ha sido nuestro foco, y que han sido informadas por docentes y directivos con respecto a acciones de interculturalidad. Pero también en los relevamientos realizados, ¿sí? Los directivos y docentes entrevistados, si bien se han mostrado absolutamente interesados en este tipo de temas, dentro de lo que es la gestión de la interculturalidad en su población estudiantil, por lo menos de los colegios relevados, en los hechos las actividades son absolutamente aisladas. Es decir, no forman parte de un programa, de un proceso donde se puedan tener objetivos claros, en donde pueda haber después un proceso evaluativo para ver si se ha mejorado con las acciones realizadas o no, dentro de la misma esfera, ¿no? de lo que es la escuela. En este sentido, la mayor parte de las actividades y acciones realizadas vinculadas a la interculturalidad surgen como reacción a planteos o situaciones concretas y acaecidas en la institución, ¿sí? Pero no de una manera proactiva
buscando generar conciencia en el alumnado sobre los valores que implica aceptar al prójimo. En muchos casos nos comentaban que los distintos cónsules, ¿sí?, que están acá en Córdoba se acercaban a algunos de los colegios a ofrecerse también para que puedan generar, digamos, también una charla, un acercamiento para que el resto de los alumnados conozca un poco sobre la comunidad que más porcentaje tiene en ese ámbito educativo. Entendemos que la escuela en su conjunto y fundamentalmente sus directivos deben de tener la capacidad de influenciar en su microcontexto. Por eso Diego hace un ratito les mostraba cómo la escuela no solamente puede participar por su propia cuenta, sino tiene que tomar el liderazgo para que el resto del contexto donde interactúa pueda ayudarla e influir positivamente en todas las acciones que se hagan. Hay que tener una nueva visión sobre el proceso de la interculturalidad en la población. Una acción de integración no puede sostenerse en el tiempo con el solo esfuerzo de un establecimiento, sino lo acompañan los actores cercanos. Por eso Diego explicaba recién cuáles son principalmente esos actores cercanos. El involucramiento de las familias es preciso e indispensable para realizar una acción coordinada y consistente en el tiempo. Absolutamente es nuclear esta participación de las familias en este ámbito también de la mano de la escuela, para poder crear puentes de unión y conocimiento mutuo y al mismo tiempo darle viabilidad en el tiempo a los programas que se hagan en tal sentido. La inmigración y la diversidad cultural no son fenómenos coyunturales, sino estructurales y permanentes que necesitan responderse globalmente encaminados a la integración efectiva y a la convivencia pacífica e intercultural. Acá en Córdoba hay distintos barrios donde tienen mucha población de origen también inmigrante, pero también se ve una nueva llegada de poblaciones de otros países actualmente. En este 2020, porque este es un proceso que lo hicimos en 2020, aunque lo hemos seguido en este año también, la UNESCO ha alertado que la suspensión de las clases presenciales propiciada por la crisis del COVID pone en riesgo el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para millones de estudiantes, sobre todo los grupos menos favorecidos. Leíamos también por allí que conectividad es igual a escolaridad. Y hemos visto también, al tomar determinadas encuestas, ¿no? Es importante considerar el contexto sociocultural y la brecha digital que hoy tenemos en respuesta a la pandemia, basadas principalmente en la educación a distancia y el acceso a Internet. Según la CEPAL, en 2016 un 42% de las personas pertenecientes a hogares urbanos en 14 países de América Latina tenía acceso a Internet en su casa, comparado con el 14% de los hogares rurales o menos favorecidos, ¿sí? No solamente ha habido problemas en la parte de la conectividad, sino también de los dispositivos. Hay dispositivos que lo utilizaban varios hermanos. Entonces eso también, por eso destacamos el tema de la conectividad es igual a escolaridad y que realmente hemos tenido un gran impacto en este tema. Podemos hablar de liderazgo inclusivo y distribuido. Para nosotros la palabra liderazgo es una palabra importante y de alto impacto. ¿Sí? Ambos de vital importancia para gestionar la diversidad de nuestras escuelas y mucho más en este contexto. ESOMA, el autor de ESOMA en 2006, define el liderazgo inclusivo como un liderazgo donde el líder debe situar las relaciones humanas en el centro de su acción, por encima de las estrategias y por encima de los recursos. También debe percibir la comunidad educativa como un sistema abierto de relaciones interdependientes y complejas y orientar la transformación hacia el entorno social, no solo de puertas hacia adentro. Por eso hablamos de contexto, de microcontexto y el impacto que tiene hoy la escuela en ese microcontexto. Otro elemento que vale la pena a considerar tiene que ver con la circunstancia de que haya alumnos y padres dentro de las comunidades educativas relevadas que hablan en guaraní y quechua. Normalmente utilizan el castellano para comunicarse en espacios formales y su lengua de origen dentro del seno familiar, lo cual sería una ventaja enorme de poder conocerlo, que el resto del alumnado lo pueda conocer para aprender sobre otras culturas. Eso lo tenemos que ver y la escuela lo tiene que ver como un potencial a poder aprovechar. Dentro de este proceso cobra destacada importancia la actitud del cuerpo docente y las expectativas que manifiestan hacia su alumnado, ya que representan algunos de los principales pilares sobre los que se ha de sustentar la escuela con base intercultural.
Como conclusiones del trabajo que he realizado, decimos que el interculturalismo implica el desarrollo de nuevas competencias, absolutamente de nuevas competencias que permiten relacionarse eficazmente a las personas que no comparten el mismo horizonte cultural. La bidireccionalidad del proceso de integración y de convivencia tiene dos importantes implicaciones al momento de planificar la estrategia de intervención y acción social con personas inmigrantes. Por un lado, amplía el ámbito de actuación de los proyectos y políticas, incluyendo toda la sociedad receptora. ¿Sí? Nuevamente, por eso decimos que no solamente queda enmarcado en el ámbito del colegio, sino en su micro contexto. Y por otro lado, valoriza el papel activo de las personas migrantes como coprotagonistas del proyecto de aceptación mutua e integración. Hay muchas familias que quieren participar. O sea, pasa también por cómo nucleamos a los padres para que puedan ver y aprovechar esta posibilidad de la educación intercultural en las escuelas municipales donde sus hijos asisten. La construcción de una sociedad intercultural sustentada en la riqueza de la diversidad, ¿sí? El respeto mutuo y la igualdad es un requerimiento para la supervivencia pacífica y el desarrollo futuro de la humanidad. Esto se puede ver, nosotros lo estamos analizando a nivel escolar en Córdoba, pero se puede ver en otras regiones, cómo han ido evolucionando con este tema, ¿sí? Se puede mencionar en términos generales que en las escuelas municipales de la ciudad de Córdoba no se encontraría institucionalizada la gestión de la interculturalidad como proyecto, ¿sí? Político o plan de acción concreto. De esta manera se van a ir tomando decisiones y realizando actividades en el día a día de manera reactiva a partir de lo que vaya surgiendo. Cada colegio de los que hemos visto hace una acción concreta, pero alejada de lo que es un proyecto, de lo que es un proceso que nos implica a lo mejor una continuidad y evaluación a través del tiempo. Relación entre las buenas prácticas educativas y el papel que ejerce el liderazgo directivo para nosotros es fundamental. Entonces, buenas prácticas educativas y liderazgo directivo, no solo como elementos facilitadores de la calidad del sistema, sino como factores de inclusión educativa. Esto lo menciona también José María Fernández Batanero y Antonio Hernández Fernández. Por último, como hemos dicho al inicio con Diego también, esta investigación pretende ser el punto de partida de investigaciones posteriores y acciones futuras que contribuyan a la construcción de organizaciones escolares interculturales y de una ciudadanía responsable con respecto a este tema, tolerante de la diversidad y absolutamente participativa. Con esto damos un poco el marco y el plan de este proyecto que hemos iniciado, y como decíamos Diego, que bueno, hemos tenido la posibilidad de irlo también enriqueciendo a través del tiempo. Muy bien, muchas gracias. Queda abierta a preguntas sobre la última exposición. Bien, hay comentarios de Javier Ruiz, que ha estado viviendo en Córdoba y dice que el trabajo es muy interesante y que puede ser compartido a distintas provincias y países de intercambio de cultura, porque es muy importante. La verdad que sí, para nosotros también es un placer poder participar en este congreso, en este espacio, ¿sí? Para poder en cierta forma también compartir un poco lo que estamos viendo con respecto a este tema, ¿no? Y la posibilidad que tienen hoy las escuelas de ser realmente protagonistas de un nuevo cambio, en un nuevo entorno, en un nuevo escenario, para llevar adelante todos estos temas. Muy bien, ¿algún otro comentario sobre el trabajo? ¿Perdón? ¿Cómo? No, si había otro comentario sobre el trabajo, alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, damos por finalizada la participación, agradeciéndole a los exponentes entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el lugar y el espacio. Muchas gracias a ustedes, felicitaciones realmente por el Congreso, por llevarlo adelante, por la cantidad de exposiciones que
que vemos que están programadas y realmente un placer y mil felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos bien con el horario. Continuando, entonces, llegamos a la última exposición de este segmento. ¿Sí? Le toca al trabajo presentado por el profesor Montini. Montini Aldo. Buen día, Aldo, ¿cómo le va? No se le escucha. ¿Ahora? Ahora sí, Aldo, ¿cómo le va? Buen día. Ahora sí. Bueno, me alegro. ¿Cómo les va? Buen día a Bien. todos. Bien, Buen día, Aldo. profesor, ¿cómo está? A ver, bueno, ya tuve un problema con el micrófono. Vamos a ver si puedo compartir algo. Allá lo veo al profesor Marcelo y a Karina Cáceres, que también están compartiendo la autoría del trabajo. Les comento antes, en una primera etapa que queremos pasar rápidamente, vamos a pasar un PowerPoint, y después nos vamos a centrar en la proyección de algunas partecitas del trabajo, porque tenemos que tener en cuenta que lo que estamos presentando no tiene conclusiones definitivas, ni mucho menos, porque estamos en la etapa de avance, que fue una etapa impactada por el año 2020 de pandemia, en donde prácticamente no se hizo nada. Estuvimos abocados a clases, a la virtualidad, la adecuación de los sistemas, la toma de exámenes, etcétera, etcétera. Bueno, pienso que todas las universidades están en la misma cuestión. A ver si puedo compartir. Disculpen, disculpen la... Comparte. ¿Se ve? No se ve. No, profesor. ¿Y por qué no? No, profe, no sabe nada. Ahora se va a ver, creo. Ahí está compartiendo, a ver. Un PowerPoint. Ahora sí, Ahora profesor. Ahí está. No se asusten. Tiene mucha filmina, pero lo vamos a pasar rápido para ir directo al tema. Bueno, aquí tienen el título de trabajo, que es una propuesta de herramientas administrativas para la simplificación del sistema de información contable. ¿Por qué abordamos este tema? Porque en el desarrollo de anteriores proyectos, en donde están involucrados docentes de las cátedras, en que compartimos equipo, los profesores de costos, los profesores de sistemas administrativos, compartimos la cátedra de actuación profesional 2, están involucrados también casi todos los profesores de la cátedra de sistemas administrativos en este proyecto y en los anteriores que, bueno, he tenido la fortuna de dirigir. La cuestión es que nosotros, ya en los anteriores proyectos y obviamente en el desarrollo preliminar que estuvimos haciendo de hemos detectado una cuestión que no escapa a nadie, y que es que la contabilidad patrimonial tradicional que se lleva en las empresas, hasta inclusive en esas empresas que no tienen la obligación de presentar estados contables de manera reglamentaria, para darle otro nombre desde el punto de vista de los administradores, también tienen que tener información contable, inclusive para hacer sus declaraciones juradas impositivas, aquellas que tienen un negocio que
desarrollaran una actividad de tercera categoría. Bueno, para no abundar mucho en esta cuestión impositiva que realmente nosotros no es que no nos interesa, sino que no es el objeto del trabajo, aquí les comento quiénes son los autores. Son 3 de los que pertenecen al grupo de trabajo, tanto de investigación, de los proyectos de investigación como de la cátedra. Yo soy Aldo Montini, Karina Cáceres, que estará por ahí, de la cátedra de costos, y Marcelo Rodríguez también de costos. Discúlpenme. Hola Marcelo. Como ya les comenté, lo que vamos a exponer surge de un informe de avance o del grado de avance de un proyecto de investigación con las características que ya le describí de la pandemia, de lo que se pudo hacer hasta ahora. Y en este trayecto nosotros lo que estamos proponiendo es acercar, y decimos a las pequeñas empresas, y circunscribimos nuestro universo de análisis no solamente a esa característica de pequeñas, sino tomándola como una cuestión cultural y real de la actual situación argentina. Cada vez hay más pequeñas empresas en Argentina. Y la división entre pequeña, mediana, micro, pyme, y etcétera, 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 no es eficiente. No quiero decir que sea confusa, porque el que tiene ganas de leer muchas resoluciones la va a poder determinar, pero depende de factores, como conversaba con Benjamín, o le hice una pregunta a Benjamín sobre los programas de empleo. Bueno, la misma situación se da en el marco normativo de la presentación de un sistema de información que en la gestión, y no solo la evidencia empírica nos permite hacer esta aseveración, sino el trayecto que hemos tenido en consecutivos proyectos de investigación. En la gestión, los que están a cargo de la gestión de las empresas no la utilizan. No utilizan la contabilidad tradicional, patrimonial o financiera. Pero sí creemos que ese sistema de información formal y muchas veces obligatorio debería tener algunas herramientas, de las cuales proponemos 2 en este caso, muy simples, para acercar a los gestores eso que parece que fuera tan árido como la contabilidad, y en realidad la contabilidad es una técnica bastante simple. A ver si puedo terminar con esto e ir. Bueno, en cuanto al marco conceptual no nos vamos a extender porque es muy conocido, el esquema de resoluciones, la intervención del Consejo Profesional, la intervención de la FIC con resoluciones que cada vez más se acercan a las normas contables, se acercan en unas épocas, en otras épocas se alejan, sobre todo con respecto a la evaluación de los bienes y otros aspectos. Obviamente utilizamos entrevistas semiestructuradas, y fue muy importante la participación de los alumnos de la Cátedra de Actuación Profesional 2, que es una materia específica de la carrera de Contador Público. Sistemas administrativos es una materia común de la carrera de Licenciatura en Administración y Contador Público, en donde ellos tienen que hacer un trabajo in situ en las empresas. Mediante esa herramienta o esa posibilidad, en esta etapa de pandemia, pudimos nutrirnos de información al respecto. Este es nuestro problema, que ya se los expresé. El sistema de información contable formal dentro de las organizaciones no es utilizado ni para la toma de decisiones ni para el control.
Y esas son las dos cuestiones fundamentales para lo que la información sirve. En nuestra perspectiva, la primera herramienta que nosotros proponemos es el establecimiento de una caja transitoria. ¿Qué diferencia tiene esta caja transitoria respecto a la tradicional planilla de ingresos y egresos, que debería hacerse diariamente en toda organización? Es que esta propuesta, que no la inventamos nosotros, que está incluida en los sistemas preplaneados de gestión integrada comercial, y que también hemos detectado que esos sistemas preplaneados, no quiero mencionar nombres ni hacer publicidad acá, pero ustedes los conocen, el módulo financiero prácticamente el 90% de las empresas que tienen, y voy a decir un nombre, un Tango, un Begerman o cualquier otro sistema similar, más barato, porque estos que nombro son de los más caros, no implementa el módulo financiero. Entonces, la caja transitoria viene a dar lugar a una percepción que los administradores tenemos de la caja. La caja no es una cuenta susceptible, o para corregirme, no es solamente una cuenta susceptible de recibir imputaciones o de participar en registraciones o en asientos contables. La caja es un concepto, es una persona, es un sector y conlleva un procedimiento. Y lo que nosotros introducimos en esta propuesta de herramienta es el flujo interno de la empresa. O sea, cuando ustedes elaboran una planilla de ingresos y egresos, tendrán en cuenta el flujo externo, lo que entra y lo que sale dentro de la empresa. Pero, y si ustedes me permiten ir al trabajo, y disculpen, vamos a un ejemplo concreto. Si ustedes tienen una orden de pago que está autorizando una transferencia para realizar un pago cualquiera, en este caso en el trabajo, bueno, para cancelar aportes y contribuciones de un mes concreto. Ese es un flujo interno. La emisión de la orden de pago seguramente provendrá, si seguimos los esquemas de procesos y procedimientos, del sector contabilidad, intervendrá el sector tesorería y recaerá en un puesto de trabajo o un sector que nosotros denominamos caja, cajero. Eso tiene que tener un ingreso y un saldo. Si esta transferencia se realiza en el día, tendrá salida. Nosotros no quisimos abundar en el trabajo por la cantidad de hojas que teníamos disponibles para el desarrollo, y también porque creemos que conceptual y verbalmente lo podemos expresar. Cada una de estas operaciones tiene un impacto en el sistema de información contable formal. Y esta operación de flujo interno en la organización queda registrada. Porque si no, podemos ir a otro ejemplo que planteamos y que se refiere a la emisión de órdenes de pago para cancelar deudas con proveedores. Bueno, aquí tenemos la emisión de valores, de cheques. ¿Se ve y se me escucha? Hay mucho silencio. Sí, profesor, se le escucha. Bueno, sigo entonces. Entonces Sí, tenemos emisión de cheques
emisión de cheques que no salieron de la empresa. Pero sí salieron, para utilizar un tema, si ustedes quieren, burdo, el banco. Nuestra cuenta bancaria, estos 230 pesos utilizamos importes cortitos y tal vez poco significativos para el valor que tiene esta moneda ahora. Los 230 pesos, 300 pesos y 140 pesos no están disponibles en el banco. Y si no están disponibles en el banco, no están disponibles en ese concepto abarcativo de la situación financiera de la empresa que nosotros denominamos la caja y que en algún libro, creo que Gómez Fulao hace un esquema muy exacto, en donde dice la caja, y yo he parafraseado a él, no es solamente una cuenta en un plan, ¿sí? Es un concepto que abarca la situación financiera que está teniendo la empresa en el recorrido de su famosa rueda operativa. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo, y no es nada nuevo, porque como les dije, los sistemas preplaneados así lo tienen y así lo tratan a este tema, es que ese flujo interno financiero de la empresa quede plasmado en el sistema formal contable. Aquí tenemos la salida de los cheques y otro tipo de ejemplos que usted tiene. La salida de los 3 cheques con la emisión del recibo. Cuando el proveedor emita el recibo, recién nosotros podemos hacer el asiento, si me permiten, los administradores, voy a decir el asiento. Yo soy licenciado en Administración y contador público también. Entonces, permítanme, mis colegas administradores, que diga el asiento. Este asiento lo vamos a poder hacer, el de la salida de estos 3 cheques que les mencionaba anteriormente, en el momento que el proveedor nos entregue el recibo. Pero, y si se me permite el término, en el mientras tanto, esos cheques están dentro de la empresa y este dinero o estos recursos financieros, la empresa o la organización ya no los tienen, no los pueden utilizar nuevamente. Esta situación también se puede dar en un cierre de ejercicio. Y la utilización de esta herramienta muy simple facilita la conciliación bancaria, en resumidas cuentas. Le voy a dar lugar a Marcelo para que explique la segunda herramienta y después creo que con las preguntas podemos clarificar si quedó alguna duda. Marcelo, ¿estás por ahí? Sí, bueno, voy a reiterar el saludo a todos los presentes y, bueno, el agradecimiento de poder estar y compartir estos conocimientos. Bien, voy a ser un poco sintético. Te pongo la planilla número 14, Aldo, por favor. Te pongo. Referenciando, bueno, lo que decía Aldo en la introducción del trabajo, la intencionalidad es tratar de brindarles a las pymes como pequeñas y medianas empresas herramientas que tiendan a facilitar la tarea en lo que hace a todo el contexto de registración contable, pero fundamentalmente que esto no sea un mero hecho de cumplimiento formal, sino que ahí estamos algo. Sí. Estas herramientas realmente sirvan para la toma de decisiones y sobre todo que esas tomas de decisiones sean efectuadas en tiempo real. Y no nos interesa la información de tiempo pasado, porque como lo dice, digamos, son cuestiones que ya han acontecido
Y en realidad lo que nosotros tendemos es a generar información predictiva para plantear escenarios futuros donde tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones tomadas fuera de tiempo no sirven. Tienen que ser decisiones en tiempo real. El tiempo real es lo que está pasando ahora y en este momento para predecir lo que va a pasar mañana, pasado o dentro de 15 días. Las pequeñas y medianas empresas dentro del contexto de la legislación nacional alcanzan un espectro de facturación hasta en algunos casos límite de 2.600 millones de pesos en el año. Fíjense que no es una cifra despreciable, lo cual implica que una facturación de este nivel a nivel mensual alcanzaría unos 210, 211 millones de pesos de facturación por mes. Más que interesante, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? La cuantía de lo facturado tiene un correlato directo en la toma de decisión a ese nivel que ya se toma importante. Y ese tipo de decisiones tienen que estar fundamentadas en herramientas como por ejemplo son las que brindan los costos de producción. Los costos de producción son la base, digamos, para fijar precios orientativos de venta, porque sabemos, y no es ninguna novedad, que costo más margen nos lleva a un precio orientativo de venta, digo yo, porque en definitiva los precios de venta también interviene el mercado en su formación, que es una discusión que tendrá otro carril. Pero retornando un poco a lo que son las pymes y las herramientas que nosotros hemos tratado de proponer, queremos destacar que dentro del concepto general del empresariado, costos y altos costos pareciera que son sinónimos. Es decir, llevar una contabilidad de costos implica, en la creencia popular empresarial, de que llevar una contabilidad de costos implica incurrir en altos costos, implica complejizaciones. Y como todo eso es un poco un tema tabú, como que abruma y la tendencia es a no tenerla o tenerlas de una manera precaria e informal, que en definitiva peligrosamente pueden inducirnos a la determinación de decisiones erradas. Entonces, para despejar un poco esto y para vincularnos con lo que tanto Peter Drucker nos decía en su literatura, si debemos ser eficientes o eficaces, y nos decía nuestro autor preferido, por lo menos en mi caso, que debemos ser, que no es antagónico, eficiente o eficaz, debemos ser eficientes y eficaces, ¿sí? Entonces, en realidad lo que tenemos que optimizar es esa relación tan difícil de equilibrar, que es la relación costo-beneficio. En definitiva, se cortó. Forma, un Estado sea comercializado en uno totalmente distinto. ¿Están escuchando? Se corta, Marcelo. Profe, no se le escucha. ¿Me escuchan? Yo sí. Ahora sí. Bueno, en definitiva, que transforma, es decir, que adquiere un bien en un estado y lo tiene transformaciones físicas, químicas, organolépticas, o a veces de simple presentación. La cuestión es que adquirimos un bien a un determinado costo y lo comercializamos a otro mucho más elevado. A ver, para colaborar con desmitificar esto de que costos y altos costos es un tabú, nosotros lo que proponemos es una planilla que pueda recolectar datos automáticamente. Y hemos supuesto, en lo que ustedes están viendo, una empresa muy simplificada, es decir, con 3 departamentos de producción y 2 departamentos de servicios. Como ustedes pueden ver, esa planilla lo que va a hacer es recolectar por departamento los distintos insumos en materia prima, en mano de obra, y lo que nosotros llamamos cargas fabriles u otros costos de producción, que son los 3 elementos del costo que cualquier empresa consume para poder transformar. En economía esto se llama tierra, capital en trabajo, en contextos de industrias fabriles o de prestación de servicios. Para poder producir algo debemos consumir materias primas, mano de obras y otros costos de producción. Es decir, bienes físicos, bienes intelectuales como es la mano de obra y un montón de bienes que se encuadran dentro de lo que nosotros llamamos cargas fabriles y otros costos de producción. Entonces la propuesta es
segmentar la empresa en función de su esquema productivo y, por ejemplo, en este caso tendríamos 3 departamentos de producción y 2 departamentos de servicios. Cada uno de estos departamentos va a recoger información de los sistemas contables en forma automática y va a ir imputando en concepto de qué se están haciendo las erogaciones. Por ejemplo, en materias primas por departamento y identificando qué tipo de materias primas. En mano de obra exactamente igual, identificando también, en honor a la brevedad no lo hemos hecho, pero la mano de obra directa también puede estar segmentada por calidad de mano de obra, es decir, si utilizamos sueldos, contribuciones y provisiones de ingenieros o de distintas categorías de personal. Y en los otros costos de producción, ir juntando todos aquellos materiales que son directos e indirectos y que se componen con los otros dos para poder fabricar. En definitiva, esta planilla lo que hace es acumular costos por departamentos y elementos, ¿correcto? Entonces, una vez que tenemos acumulados al finalizar el mes los costos por departamentos y elementos, lo que hacemos es simplemente vincular los costos totales por cada departamento con el número de unidades producidas en cada uno de ellos. Por lo cual nosotros vamos teniendo costos unitarios promedio que en definitiva van formando la base de cálculo para luego ir o tender hacia la determinación de un precio de venta. Obviamente que la extrema simplificación de lo que estamos presentando tiende a facilitar y no obstruir, digamos, el trabajo empresario. El desarrollo de esta herramienta requiere, por supuesto, un poco más de explicitación en materias técnicas, pero lo que en definitiva proponemos y sabemos y que es perfectamente plausible y posible de lograr en una pyme es poder contener una herramienta de este tipo que nos esté en tiempo real, informando qué cuantía de consumos estamos teniendo por departamento productivo y de servicio y qué calidad de consumos estamos teniendo por departamento de producción y servicio. Esto nos va a ayudar no solamente a la determinación de costos unitarios y a la orientación en la hora de formar precios de venta, sino que va a ser muy útil para el control de la eficiencia operativa porque estadísticamente esta planilla cotejada mes a mes, ¿no?, nos puede dar qué tipo de desvío que estamos teniendo en los distintos departamentos de producción o servicio, y esos desvíos sabemos que tienden a ser analizados, localizados, saber de dónde vienen, por qué vienen y hacia dónde van, y fundamentalmente poder corregir. La corrección de desvíos es vital a la hora de determinación de costos porque nos ayuda al control de la eficiencia operativa y no cargar nuestros productos que compiten tanto en el mercado y a veces con tanta paridad con costos que son innecesarios. No es mi objetivo ni nuestro objetivo seguir explayándonos en esto porque de hecho para eso está publicado, lo podrán consultar, están nuestras direcciones electrónicas a disposición para cuando quieran hacer alguna consulta. Pero bueno, el objetivo principal, y lo he visto en mi carrera profesional, lo hemos visto en la universidad, lo compartimos con los alumnos en las distintas cátedras, es desmistificar, es decir, costos y altos costos no son sinónimos, al contrario, costos es sinónimo de agilidad, de posibilidad de toma de decisiones en tiempo real, de corregir actuaciones, de marcar responsabilidades, de hacer nuestros productos competitivos no solamente en precios, sino en un concepto que es superador, que es el que maneja el mercado hace bastante tiempo, que es el concepto de calidad. Hoy día ya no nos alcanza incluso el concepto de calidad, sino que ya estamos tendiendo a la administración de la calidad y a la competitividad dentro de los mercados que son bastante feroces en ese sentido. Así que brevemente, este ha sido o es el aporte que hacemos desde la disciplina de costos para acercar herramientas que son perfectamente posibles de utilizar para el empresario y que tienen un abanico de prestaciones que el empresario normalmente no las ve. Pero bueno, es nuestra tarea y por eso estamos dentro del campo de la investigación, por eso estamos dentro del campo
de las universidades, por eso estamos dentro del campo de la transferencia de conocimiento y es lo que nos motiva a todo este tipo de actuaciones. Así que es lo que queríamos transmitirles, espero haber sido claro. Y bueno, estamos a disposición, Aldo, si querés continuar para darle un cierre. Como decíamos, no tenemos conclusiones, pero sí tenemos tendencias hacia donde queremos ir y es lo que en definitiva creo que Aldo va a cerrar y va a explicar. A ver si hay alguna pregunta, Dani. Sí, profesor. No, primero que nada agradecerle su participación porque es un profesor que año tras año participa siempre del Congreso con diferentes trabajos, así que muy agradecido por su participación nuevamente, Aldo. Y la pregunta es, usted dijo que la información contable no se utiliza en la toma de decisiones en forma general, ¿no? ¿Cuál cree que es nuestra responsabilidad como actores de la Facultad de Ciencias Económicas en esto? Si nos hace falta más vinculación con el medio o cuál otra razón. No. A ver, yo voy a hablar en términos simples. Los contadores públicos, los estudios, los grandes, los pequeños, los que se dedican a 2 o 3 empresas nada más, y quiero que se me permita utilizar términos llanos y claros. Reciben ex post la documentación en donde está la información, porque toda la información tiene documentos, tiene procesos, tiene procedimientos, tiene formularios, órdenes de pago, recibos, facturas, bien, en bolsas. Algunos meses antes de que cierre el ejercicio. Por eso yo me atrevo a decir, y a veces tengo muchas discusiones o bueno, interpelaciones de mis colegas, que también son colegas míos, los contadores. Acá tengo 2 en el trabajo. Uno hizo la maestría o está haciendo la maestría, ahí está haciendo la tesis de la maestría en Administración Estratégica de Negocio, el profesor Rodríguez. Y Karina también está haciendo una maestría especialización en costos, que finalmente costos es una contabilidad administrativa. Yo cuando digo contabilidad administrativa todos se asustan, me dicen, no, ¿qué dice? No, la administración es una cosa, la contabilidad es otra cosa. Los sistemas de información en la empresa son múltiples, son variados y existe contabilidades de flujo, que es contabilidad administrativa, existe la contabilidad de costo, que es una contabilidad administrativa y después existen otras contabilidades, ellos lo llaman contabilidades. Nosotros lo llamamos sistema de información, los administradores. Bien, nuestra responsabilidad es tratar de que las normas, principalmente el Estado, que es el que administra las normas, los consejos profesionales, adecúen los sistemas de información contable para que ese esfuerzo tremendo que hace la organización no caiga en saco roto y sea tomado por los gestores, por los que producen la renta, por los que generan producto bruto en el país que después se distribuye y sobre el cual se cobran algunos impuestos. Perdón. Para que esos gestores de las organizaciones no digan, y la contabilidad no sirve para nada. No sirve para nada porque no se realiza en el momento oportuno. La contabilidad de costos es muy complicada o muy costosa, valga la redundancia, o no les interesa porque fijan los precios de maneras insólitas, atrabiliarias, como diría algún abogado de la universidad, muy amigo mío, ya fallecido. No científicamente y utilizando las herramientas que están a la mano. Entonces, nuestra responsabilidad como educadores es acercar esas herramientas dentro de nuestra pequeño aporte
esas herramientas administrativas que los profesionales de la contabilidad, los contadores públicos, nuestros hermanos, nuestros colegas, utilizan como si fueran escribanos. O sea, es una norma que hay que cumplir, hacemos, y si dice las cosas y si da buena información, mucho no importa. Y obviamente para el proceso de toma de decisiones y para involucrar ese sistema de información en el control interno no se utiliza. Entonces, bueno, ir aportando estas herramientas, los segmentos, los diferentes segmentos, se llama costo para gestión, una materia que tenemos en la facultad, la misma materia de costos, son importantes, y acercar y facilitar la jerga. ¿Me entiende cuando dice la jerga? Porque hablamos difícil. Tenemos Claro, sí. Claro, hablamos muy difícil, la jerga. Usted tiene que hacer una planilla y tiene que hacer así. Entonces, usted tiene que hacer esta planilla. Bueno, esto nosotros lo tenemos en estado experimental, como ya lo expresamos en el trabajo. Un segundo más. Usted sabe, usted fue mi alumno, Dani. Sí, Usted sabe que la cuenta compras, ¿se acuerdan de la cuenta de movimiento compra? No se usa más. No se usa más. O sea, se ha complejizado y hay tantas resoluciones, ¿sí? Y los sistemas de información contable para las cooperativas son así, para las SAS son así. Para el que tiene un comercio unipersonal solamente le importa la fase impositiva y qué estado simplificado tiene que poner o sintético en su declaración jurada, y no le interesa más nada. Entonces, es un esfuerzo tremendo de profesionales, de formación de parte de los docentes, para explicar cómo funciona eso, y después resulta que los gestores, y permítanme que vuelva a repetir término, que los que generan la renta y el Producto Bruto del país no lo utilicen para nada. Entonces nuestra responsabilidad es acercar herramientas, acompasar eso, conversar con nuestros colegas docentes, ¿sí? Y ir agregando contenido simplificado, no complicado, no complejo y complicado, simplificado, para que las pequeñas empresas, porque cada vez hay más pequeñas empresas, ¿sí?, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico, y comparando nuestro Producto Bruto con el de otros países, cada vez las empresas son más pequeñas, puedan utilizar ese sistema de información para lo que debería servir. Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlos nuevamente. Bueno, siempre he estado muy cerca de este congreso, siempre ha formado parte de mi vida académica y de mi recorrido en la facultad. Y también están muy bien organizadas las salas y todo funciona perfecto. La verdad que un 10 para todos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Le dejo el cierre a la profesora Elsa Ibarra si quiere agradecer. Bueno, a ver, voy a poner un poquito más alto acá.